Hay momentos para todo, hay momentos para la bienvenida, hay momentos para arrancar el programa como es este, bienvenidos a un nuevo mundo del trabajo, a todos ustedes. Hay momentos para meternos en las historias, hay momentos para contarles la realidad de cada uno de los lugares y hay momentos para ponerse claramente en alguna vereda y poder tomar dimensiones de la realidad. Ese es el momento que requiere también este programa, porque vamos a hablar de algo que muchas veces se lo cataloga como un fantasma, el fantasma de la flexibilización laboral. Lo primero que a mí me parecía interesante para arrancar esta discusión es decir, bueno, vamos a quitarle ese rótulo de fantasma, porque si no, cuando uno habla de fantasma, piensa en algo incorpóreo, en algo intangible, en algo que obviamente que puede generar alguna especie de temor. Bueno, aquí no estamos hablando de nada incorpóreo, de nada intangible, estamos hablando de algo que es real, que es consistente y que no solamente provoca temor por lo que puede llegar a suceder cuando uno empieza a verlo y cuando empieza a ver los primeros síntomas, sino que también provoca preocupación cuando uno se empieza a dar cuenta de que eso ya está presente, de que uno ya está mirándole de cara a cara al fantasma y que cuando empezás a tocar lo sentís. Estoy hablando de esto porque a lo largo de este año se habló y se mencionó mucho y hasta incluso la flexibilización laboral está presente en la discusión de lo que puede llegar a suceder el año próximo. Atención con eso, mucha atención con eso, pero estuvo presente en discusiones de leyes a lo largo también de este año, porque el principal problema es ese, cuando esa realidad, cuando ese problema tan grave se empieza a meter en la discusión de lo cotidiano y en la discusión de las leyes. Algunos de los casos, algunos de los ejemplos, usted recordará, por ejemplo, cuando la legislatura se estaba discutiendo esta cuestión de la ley del primer empleo a lo largo de este año, ¿no? De los famosos contratos basura también. Bueno, claramente hay que poner un ojo ahí, porque si bien eso significa quizás trabajo para algunos, también eso puede significar, por ejemplo, desfinanciar y vaciar la caja de la Previsión Social de la Argentina, porque estás haciendo que cada vez haya trabajadores más jóvenes con contratos basura probablemente también. Y después hay que mirar, primero también hay que estar atento a que haya una protección real del trabajador que ya tiene su experiencia vertida a lo largo de los años. Muchísimas cosas, un informe muy pero muy especial que en un ratito les presento. Antes saludo a Victoria porque ya me estaba embalando. ¿Cómo le va, Victoria? ¿Cómo Hola, anda? muy bien, ¿cómo estás? Bienvenida, Gracias. Recuérdenos redes sociales para un programa que se viene muy caliente hoy, Sí. muy picante. Nuestras redes sociales son Mundo del Trabajo en Facebook, Mundo del Trabajo en YouTube, Mundo Trabajo TV en Twitter y Mundo Trabajo TV en Instagram. Bien, en un ratito nos metemos con el entrevistado del día de hoy. Vamos a tener también una charla respecto a este tema. Además, en un contexto en el cual se está discutiendo de mucho. Si hay preguntas, Victoria también nos la va a trasladar. Pero arrancamos con un informe especial preparado para este programa de flexibilización laboral. Hemos ido a preguntarle a abogados especialistas en la temática y vamos a conocer sus opiniones. 3 expertos que nos van a contar cuál es su mirada para entenderlo un poco más y poder abordar de lleno el tema. La flexibilización laboral es un modelo basado en la regulación de los derechos laborales, aquellos derechos que protegen a los trabajadores, degradar esa escala de derechos, llevándolos a situaciones en las que los mismos se encuentran cercenados, las posibilidades de un trabajo justo, equitativo, un trabajo a largo plazo. La flexibilización lo que viene es a desregular esa balanza que intenta el principio prooperario proteger en pos de, digamos, los intereses económicos imperantes en las determinadas economías, ¿no? Se manifiesta concretamente en restricciones en cuanto a rubros indemnizatorios, en cuanto a periodos de prueba, en donde los mismos se hacen más prolongados, lo cual resta una capacidad de negociación en el trabajador. Los gobiernos toman como causales para tomar este tipo de medidas las tasas de desempleo, el intento de dar más puestos de trabajo. Esa, digamos, puede ser la excusa, los costos, los que llaman costos laborales, ¿no? Realmente es fundamental que en esta nueva etapa que hemos emprendido de cambio en la Argentina
entendamos de una vez y para siempre que somos todos un mismo equipo, que no hay sector público y sector privado. Hay argentinos, cada uno de su lugar, intentando pensar cómo vamos a generar desarrollo, oportunidades, porque ese es el camino, generar empleo de calidad para reducir la pobreza. Es un modelo que se impuso con el liberalismo o el neoliberalismo para intentar menguar los derechos laborales conquistados mundialmente durante el constitucionalismo social, que en la Argentina se consagraron durante el primero y segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Y después, se consagraron constitucionalmente en el conocido artículo 14 bis. Estos derechos fueron emergiendo de manera más cabal en Argentina en la mitad del siglo XX. Fueron embestidos de manera bastante potente en la década del 90. Cargas laborales y también tenemos que enfrentar una lucha total y a fondo contra esa tendencia parasitaria que significa el incremento del gasto público. Gracias a la fenomenal reactivación y mejoramiento de las condiciones de vida de quienes trabajan, hay cada vez más gente que quiere trabajar. Le damos el gas, le damos el petróleo, le damos la electricidad y nos pagan así. El Estado no puede ser una carga. No puede ser una traba, un obstáculo. Tiene que ser un facilitador. En Argentina hemos tenido muestras de regímenes flexibilizadores durante la década del 90, después en el gobierno de la Rúa. Si bien se han intentado con leyes tratar de menguar esa flexibilización que vino históricamente, hay resabios en la actualidad. Hay determinadas acciones que si el gobierno no da un cambio de rumbo en este momento, teniendo la oportunidad de hacerlo, creo que la tiene todavía, vamos a un camino muy similar, con consecuencias de mucho desempleo, ausencia de trabajo registrado. Lo fundamental es que los laburantes salgamos a la calle y peleemos por nuestras reivindicaciones, por salario, por trabajo. Es la expresión del descontento del pueblo trabajador sobre las medidas económicas que está adoptando este gobierno y sobre todo en función de la reivindicación del trabajo. El presidente de la Nación vetó la ley antidespido, propugnada por los sindicatos de nuestro país, lo cual hubiese determinado, aunque sea por un tiempo prudencial, un obstáculo a los despidos que lamentablemente están sucediendo. En la actualidad nos vemos nuevamente inmersos en una nueva embestida flexibilizadora de la legislación nacional, o por lo menos una idea sobre la implementación de la misma, a través de diversas leyes que pueden llegar a esconder un matiz flexibilizador, como es el de la Ley de Empleo Joven. Nuestra Ley de Primer Empleo es una ley que apunta claramente al sector más vulnerable de la sociedad que enfrenta la situación de empleabilidad. Sus defensores lo que dicen es de que sería una ley que ampararía a las personas que se emplean jóvenes entre 18 y 24 años y se aplicaría de manera descendente los beneficios, o sea, en el durante 3 años los beneficios, a través de exenciones en las contribuciones patronales. ¿Por qué el rechazo? Porque sí no vemos en esta instancia nada negativo en querer fomentar el empleo joven. El rechazo es que a la mayoría del arco opositor no le quedan claros ciertos puntos con respecto a si estos nuevos empleos
se va a respetar la nómina de empleados de la empresa, o sea, los antiguos trabajadores de la empresa. Esas son las dudas. Las indemnizaciones que van a tener estos trabajadores cuando se desvinculen. No está del todo claro si no está encubriendo un matiz flexibilizador sobre los plazos cortos y sobre las indemnizaciones acotadas que podrían tener en el fin de esos contratos. No tener seguridad en tu empleo, seguridad de que vos vas a mantener tu empleo, te genera de que vos no realices consumos a largo plazo o proyectos de inversión. No solamente tenemos que tener en cuenta cuestiones en cuanto a lo económico, sino que estamos perdiendo cuestiones de vigilancia, de seguridad, de control, que hacen a la salud del trabajador. Y además los efectos psicológicos que produce sobre la persona, el miedo constante a poder perder el empleo. Gobernar es dar trabajo y lo que necesitamos es dar más trabajo y mejor trabajo. Tremendo informe, contundente. Lo que hay detrás de esto, claramente, si se puede asimilar de alguna forma esta idea de los fantasmas o de un fantasma, es porque pareciera que hay un velo que hay por encima que no te deja ver lo que hay detrás. Bueno, claramente estamos diciendo lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay detrás de lo que se vende como leyes que pueden fomentar el empleo joven, en realidad es esto. Y es interesante también quitar un poco la máscara de esto del neoliberalismo, decir, bueno, la teoría del derrame, digamos, ¿no? De cómo surge esto. Históricamente a ningún empresariado que le haya ido mejor, después eso ha generado mayor trabajo, mejores condiciones incluso para los trabajadores, sino todo lo contrario. Tengo que hacer la pausa, tenemos un entrevistado para dentro de un ratito, pero hay preguntas primero. Dime alguna pregunta de redes sociales. Sí, tenemos una pregunta. Carla de Magdalena pregunta si la negociación de las paritarias no forma también parte de la flexibilización laboral. Es una muy buena pregunta para hacernos y para hacerle al entrevistado que viene dentro de un ratito con una pista que me va a dar después de la pausa, pero recuérdeme redes sociales ahora. Nuestras redes sociales son Mundo del Trabajo en Facebook, Mundo del Trabajo en YouTube, Mundo Trabajo TV en Twitter y Mundo Trabajo TV en Instagram. Pausa. Después de la pausa retornamos y tenemos un entrevistado en el piso.